Cristian Alvear, licenciado en Gestión Pública y especialista en cuestiones electorales. Un gusto que estés en el programa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bueno, a ver, pasaron las elecciones generales provinciales y algo de esto se vio, un poco de voto bronca, voto castigo, pero evidentemente a nivel nacional se da este fenómeno, si uno quiere, de cuestionamiento hacia la democracia o hacia las instituciones, al sistema institucional, y con ello va también lo electoral. Mucha gente desganada, mucha gente con bronca, producto de la crisis económica, pero también de cómo está venido a menos el sistema. ¿Cómo ves vos esta situación? Mira, no solamente eso me repercute a nivel de la elección nacional, sino que también en la elección provincial del pasado domingo podemos observarlo. Fundamentalmente en aquellas categorías en que las opciones quedaron reducidas a 2 o 3 candidatos, se incrementa el voto nulo, el voto en blanco, y eso también es una expresión del votante, digamos, del que va a votar, sumado a la baja concurrencia. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, acudió a votar el 63% del padrón, cosa que nos coloca casi por 10 puntos debajo de los niveles históricos de votación. A nivel provincial 68, pero no tampoco de tanto. Pero ¿no? tampoco así es. Generalmente se daba la presencia más en torno al 72-73% del padrón, al menos en las últimas elecciones. Y me parece que allí también se ve un poquito de desgano, un poquito de rechazo. Nosotros comentábamos con gente que estuvo de fiscal, mucha escritura en las boletas, mensajes hacia la clase política, mensajes hacia determinado dirigente o determinado postulante, tenían que ver con eso de que, bueno, voy a votar, asumo la responsabilidad cívica de ir a votar, pero al mismo tiempo expreso mi desagrado o expreso mi enojo votando en blanco, anulando el voto, o incluso anulando, no haciendo varias cruces, sino que anulo con alguna leyenda. Adrede, ¿no? Con alguna leyenda, voy sí. a impugnar así es. Pero y que se note. Bueno, claro. Queda reducido, eso se enteran las autoridades de mesa, los fiscales que están en ese momento contando el voto. Pero es una forma de expresión que tiene que ver con esto que vos decís, básicamente, con un sistema político que no termina de resolver los problemas que la gente viene acarreando y que se vienen profundizando desde que recuperamos la democracia hasta hoy. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Porque la Constitución dice que la representación solamente es posible a través de los partidos políticos, pero los partidos políticos cada vez pierden más entidad, no hay militancia, antes las internas eran cerradas, ahora son abiertas, y con el correr del tiempo aparecen estos, lo que yo denomino brokers electorales, que alquilan partidos, sacan un beneficio. Mira, la reforma del año 94 que establece, le da a los partidos políticos la exclusividad en cuanto a la posibilidad de presentar candidatos, también consagra la necesidad de que los partidos inviertan y destinen recursos a la formación de sus propios cuadros. En aquel momento comenzó a funcionar lo que era la Escuela Nacional de Gobierno, quizás pensado en lo que es la Escuela de Administración de Francia. Recordamos, la primera directora de esa escuela fue Claudia Bello. Tuvo un importante desarrollo al comienzo, cuando se empezó a implementar. Después fue perdiendo fuerza. Esa escuela de gobierno terminó siendo una simple área que dentro de lo que es la jefatura de gabinete, y creo que dentro de función pública, creo que hoy debe estar desfinanciado o simplemente dando cursos a empleados trabajadores del Estado Nacional con una única sede en Capital Federal. Eso y la cuestión de que no funcione ese intento de escuela y que después los partidos políticos claramente no destinan recursos a la formación de sus cuadros, ha generado a lo mejor que el sistema se vaya desvirtuando. Vivimos un proceso de atomización, cada vez hay más partidos, cada vez los grandes partidos históricos dejaron de ser contenedores de una gran masa de militantes que se empezó a expresar en otros agrupamientos. Es más, son sellos en muchos casos que se venden al mejor postor, digamos, ¿no? Y después también existe eso, como existen en otros rubros, por decirlo. También hay gente que se ha dedicado a construir partidos políticos y a sostenerlos como herramienta administrativa que permite a aquel que quiera presentar, si no tiene un partido, poder utilizarlos. Producto de que las elecciones PASO son obligatorias, el Estado tiene que hacerse cargo de asegurarle a los partidos que presentan candidatos que justamente sus boletas estén en los cuartos oscuros. De allí que surge un negocio con la impresión de boletas. ¿Cuál es la solución para esto que analizás bien vos? Pero ¿cuál es la solución? Porque uno que le gusta la política diría, la solución es más política, más militancia. Ahora, la política falló. Y la gente
cada vez detesta más a la política. Así que, ¿de dónde debería venir la solución? A ver, vos podés pensar, vamos a resolver la cuestión del negocio. Bueno, con la boleta única se resuelve la cuestión del negocio. Se termina el dinero para impresión de boletas. Contémosle, quienes nos están viendo, que a lo mejor no conocen. Alguien presenta un candidato X por el partido A. Se presenta en la provincia de Santa Fe por una lista de diputados nacionales. El Estado tiene que asegurarle la posibilidad de que él imprima sus boletas. La Dirección Nacional Electoral establece un monto, una cifra. En el caso de las elecciones PASO últimas fue de 2 pesos con 92 centavos por boleta, que es lo que cobraría una imprenta, justamente la impresión de los votos, y le cubre a este partido la impresión de 2 veces el padrón de la localidad, del distrito donde se presenta. Santa Fe, 3 millones de electores, son 6 millones de boletas, ¿no? Vamos haciendo cuentas, son 6 millones por 2,92. En realidad nosotros imprimimos 100.000 boletas, 50.000, en el caso de que lo hagamos. El partido que llevó como candidato a Guillermo Moreno a presidente tenía 7 listas de diputados nacionales. Principios y valores. Tenía 7 listas de candidatos a diputados nacionales de Santa Fe, y en los cuartos oscuros de la provincia apenas hubo 2, en todos, en la mayoría, y 3 en algunos. Claro. Por lo tanto, cuando vos empezás a hacer ese número, es un volumen de millones que quedan en el camino y que los partidos simplemente lo rinden con una boleta o una imprenta. Ahora, voy a ponerme del otro lado. Está bien, la boleta única tira por la borda estos negocios. Ahora, también mató la militancia, o va camino a bueno, por eso te digo. O la militancia como la conocíamos. Parece una frazada corta, ¿no? Porque antes yo iba al barrio, te daba el voto, me ponía al tanto de tus problemas, te escuchaba, te ponía la oreja. Ahora se terminó eso. Bueno, sin embargo, fíjate que ese fenómeno que se expresó muy claramente en Rosario, con la gran cantidad de periodistas copando las listas de distintos niveles en la ciudad de Rosario, termina, y con el sistema de boleta única, termina consagrando a un gobernador que es de la política, a un intendente que es de la política, había concejales que también había periodistas, termina imponiéndose o encabezando las principales listas también gente de la política. Quiero decirte que la gente, cuando tiene la opción y la referencia, o la gente lee que hay un buen político detrás, alguien preocupado por resolver los problemas, alguien que trabaja, puede elegir en la política. Claramente, donde vos tenés la opción de un desconocido y alguien que sale con su cara en televisión, ahí sí se prioriza obviamente la fama, ¿no? Por último, gana Puyaro, gana por una diferencia abrumadora, importante. Tiene mayoría en las cámaras, es el gobernador más votado de 1983 a la fecha, vuelve el radicalismo después de 60 años de poder, etcétera, etcétera. ¿Se viene la reforma constitucional? Y si se viene, ¿en qué condiciones debería ser? ¿Qué debería tomarse? Mira, Puyaro tiene los números. A ver, tiene 13 senadores, eso constituye las 2/3 partes del Senado. Tiene 28 diputados propios, más 7 que logra en alianza con Amalia Granata. Llega y sobrepasa los 34 que se requieren para las 2/3 partes de la Cámara. Claramente, si uno lo analiza desde allí, la verdad que estaría habilitado el próximo gobernador a impulsar una idea que tuvieron muchos y no han podido hacer, que es la reforma constitucional. Debería hacerlo ya el año que viene, para no perder tiempo. Lo mejor es hacerlo en un año no electoral, en un año par, digamos, un año no electoral, donde no haya que elegir otras cosas. Ahora hay que ver, Puyaro tiene el desafío allí de, fundamentalmente, lograr los consensos internos. Él ya lo expresó, le pidieron nombres del gabinete, él dijo, quiero ser respetuoso con los 15 partidos que conforman el frente que lo llevó a la gobernación, así que habrá que ver cómo puede tejer la diversidad de intereses que existan dentro de su coalición para poder impulsar este proyecto en la legislatura. Cristian Alear, muchas gracias. No, a vos por invitarme, muchas gracias.